Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Extendemos nuestros saludos a todas las personas que a través de este medio nos están viendo desde otros países. Reciban un cordial saludo de quienes somos parte de la congregación Ministerio Palabra de Vida en Londres. Estamos en estas últimas semanas compartiendo la palabra de Dios desde nuestros hogares, para que cada domingo podamos edificarnos juntos a través de las Escrituras. No podemos estar reunidos como nos gustaría con cada uno de nuestros hermanos en Cristo. No podemos estar reunidos como iglesia con todos aquellos que semana tras semana lo hacíamos debido a todo lo que está aconteciendo. Sin embargo, nada de esto impide que podamos compartir la palabra del Señor que nos ha sido encomendada. Y aprovechamos incluso este medio para que la palabra que compartimos pueda llegar a más y más personas cada día. Me gustaría compartir una cita bíblica. Por favor, si me acompañan, a Salmo 19, 7, 11. La palabra del Señor dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que es la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardados hay grande galardón. Amén. Qué hermosa palabra. Debemos guardarla, atesorarlas en nuestro corazón, porque nos da sabiduría, y al que no posee también ayuda a que nosotros tengamos esa sabiduría. Es más valioso que el oro, es más dulce que la miel del panal. Lo importante es, mis hermanos, que la palabra de Dios que recibimos a diario a través de la lectura de las Escrituras, también a través de la predicación que recibimos de los siervos de Dios. Es muy importante que nosotros todos los días recibamos palabra del Señor. La palabra de Dios nos trae claridad. En Salmos 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el versículo 11 nos sigue diciendo que la palabra de Dios nos amonesta, y también si nosotros guardamos la palabra de Dios nos trae galardones. Por eso, mis hermanos, en esta tarde estemos muy atentos al Señor, a lo que Él nos quiere hablar. Dispongamos nuestros corazones para que la palabra de Dios sea atesorada en cada uno de nosotros. Por favor, si me acompañan en oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque tu palabra es perfecta, Señor. Porque a través de tu palabra podemos conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra es como esa luz, Señor. Padre, que nos alumbró tu evangelio, bendito Dios, y que pudimos haber traído a nuestra vida, Señor, sanidad, Padre. Solamente tu palabra es la que trae claridad, bendito Dios. Tu palabra es la que nos conforta, Señor. Tu palabra es la que nos exhorta, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú seas, Señor, dándonos esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pongo el siervo que va a dar tu palabra, Señor, para que tú seas usándolo, Señor, que sea un canal de bendición, Padre amado, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener esa porción que necesitamos, que es para el crecimiento de cada uno de nosotros personal y también como congregación. Gracias te damos, Señor, y todo lo que se vaya a hacer en este tiempo, Señor, ponemos en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
mis hermanos disfruten la alabanza y el tiempo de la predicación. Que el Señor les bendiga. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar.
Tengan ustedes muy buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Gracias le damos a Dios por permitirnos un día más estar reunidos y poder reunirnos con un solo objetivo, con un solo propósito. Y el único propósito es de exaltar su santo nombre, de exaltar el nombre de Dios, de bendecir el nombre de Dios. El único propósito que nosotros tenemos es ese, exaltar y bendecir el nombre de Dios. Y quisiera, por favor, acompáñenme en una oración. Necesitamos siempre, recuerde, dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Él y por eso es necesario orar y pedir que nos dirija. Mi Dios, en esta tarde, Señor Dios, queremos darte gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos, Señor, un día más estar conectados, Señor, por este medio. Y nos conectamos, mi Dios, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Te hemos cantado, hemos orado. Y también hemos pedido perdón por nuestros pecados, Señor. Como mencionábamos la semana pasada, mi Dios del cielo, y decíamos el orden, ponernos a cuentas contigo primero. Después en la alabanza ministrar tu corazón y después tú ministras nuestro corazón con tu palabra. Mi Dios del cielo, gracias te lo damos, Padre, por darnos el entendimiento para poder hacer las cosas no como nosotros creemos o queremos, sino como tú quieres y como tú pides, mi Dios. Queremos darte las gracias, Señor Dios, Padre, y una vez más, acercarnos siempre ante el trono de la gracia donde tenemos el oportuno socorro y pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado y pecamos de pensamiento, de palabra y aún en los hechos, Señor. Padre, pero venimos a ti, mi Dios, y te pedimos perdón, Señor, una vez más. Y te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque necesitamos de ti, mi Dios. Yo necesito de ti, mi Dios del cielo. Dependo de ti. Dependemos de ti, Señor. Y mi Dios del cielo, que usa, por favor, mis labios, Señor, para poder transmitir el mensaje tuyo de tu palabra, Señor. Y poder transmitir el mensaje que tú quieres que tu pueblo que tu pueblo necesita y que tiene que escuchar, Señor. Padre, te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos. Y estamos hablando, este es mi Dios. Y estamos hablando ya en la semana 33. Y Dios ha sido bueno. Y hemos aprendido muchas cosas de cómo es este Dios. Y podemos decir confiadamente y seguro y entrar confiadamente y decir, este es mi Dios, porque yo sé lo que ha hecho Dios en mi vida. Y decíamos y mantenemos la misma expresión, tengo que saber con qué clase de Dios estoy tratando. Y esta tarde vamos a ver un tema que es muy importante, porque hemos estado hablando semanas anteriores que somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, si usted y yo somos templo del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, vamos a hacernos una pregunta. Y la pregunta sería, ¿mi templo está dedicado? Esa sería la pregunta. ¿Mi templo está dedicado? Y para eso necesito que me acompañe, por favor. Acompáñeme a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando leemos, esto viene del contexto, el contexto viene del capítulo 6, que en el capítulo 6
Salomón está orando, pero está trayendo en recuerdo todo lo que Dios le dijo a su padre David. Entonces lo que Salomón está orando es estar recordando todo lo que Dios le dijo a su padre David. Eso es bajo el contexto. Entonces, como él va confiado y seguro, le dice, Señor, si se humillare mi pueblo, le está haciendo un recuerdo, a Dios, lo que Dios le dijo anteriormente a su padre. Eso es lo que está diciendo. Eso es el contexto de este versículo. Entonces le está trayendo a la mente, digamos así, porque es una forma de orar, porque está orando diciendo lo que Dios dijo antes. Y mire cuán bueno es orar conforme a la palabra de Dios, porque Dios lo dijo así. Entonces lo que él está haciendo es recordando lo que Dios había dicho antes. Entonces, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué Dios quería? Dios quería del pueblo humillación, oración, ruego, súplica, quería clamor. Dios quería que tenga ese clamor hacia ellos, hacia Dios. Esa búsqueda de la presencia de Dios y búsqueda hacia el rostro de Dios. ¿Y por qué humillación? Porque, ¿sabe? El hombre siempre busca atajos. Busca atajos y no quiere hacer las cosas como Dios quiere o como Dios lo dice. El hombre siempre busca cómo hacerse la vida más fácil y no obedecer a Dios. Mire, hablamos el día jueves, usted sabe, estamos hablando sobre Romanos y hablábamos que por qué Dios permitió la carta de divorcio y dábamos la explicación del por qué. Y recuerde usted que mencionábamos que en Éxodo, capítulo 20, están los 10 mandamientos. Pero recuerde que en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús dice, y los 10 se reducen a 2, ¿verdad? Los 2 primeros referente a Dios y los 6 restantes referente a los hombres. Pero el hombre, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Ahora el hombre ya no toma los 10 mandamientos y dice, Jesús lo dejó solamente en 2. Pero ¿sabe? El problema es que ni aun esos 2 se obedecen. O sea, los 10 no se obedece. Los 2 tampoco se obedece y se le quiere minimizar a mucho menos. El hombre siempre buscando atajos para no hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios lo que está pidiendo en primera instancia es si se humilla el pueblo sobre el cual el nombre es invocado. Eso es lo que está diciendo. Y se convirtieren de sus manos caminos. Acuérdense, mencioné este mensaje que tuvimos. Dios quiere conversión. Que nos convirtamos de nuestro mal camino, convertir. No solo arrepentirse. ¿Por qué? Porque el hombre quiere solo, dice, yo ya me arrepentí. No. Dios quiere ¿qué? Conversión. Es decir, yo me convierto a Dios y lo voy a hacer y me convierto, ¿sabe qué? Me convierto de todos mis malos caminos. Y cuando yo me convierto de todos mis caminos, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces recuerde usted que en el capítulo 6 hace una oración muy amplia y muy extensa. Pero regresemos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Mire, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire, mencionaba anteriormente, el versículo 7:14 está hablando Dios sobre la oración que hizo antes Salomón, recordando lo que Dios le dijo a su padre David, ¿verdad? Con ese contexto, entonces nosotros entramos al capítulo 7, verso 1. Entonces, mire, descendió fuego del cielo. ¿Qué significa?
¿Qué significa eso? Descendió fuego del cielo. Significa que la oración, significa que la ofrenda fue santificada. Esta era la dedicación verdadera del templo, ya que solo el poder purificador de Dios puede hacer que algo sea santo. El poder purificador de Dios puede hacer que esto sea santo. Mire, nuestra vida consagrada a Dios como templo, necesitamos, ¿qué necesitamos? El fuego de Dios. Para llegar a obtener esa esencia que es refinada en nuestras vidas. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios que va llegando y que se anhela, que tiene que ser anhelada en nuestras vidas. Mire, Dios quiere que nosotros seamos como esa esencia. Mire, alguien me llamaba, me mencionaba esto y me decía, hay una diferencia entre la colonia, el perfume y la esencia. Para la colonia no necesita mucho. El perfume necesita más trabajo, pero la esencia necesita extremadamente un trabajo. La esencia. ¿Por qué? Porque con un poquito de esencia usted puede hacer. Quiero expresarme esto, yo no sé mucho de esto, pero yo solamente estoy queriendo expresar algo nada más. Con un poquito de esencia usted puede hacer colonia. Por favor, estoy poniendo un ejemplo nada más. Yo no sé de nada de eso, por favor. Pero con un poquito de más de esencia puede ser el perfume. Pero la esencia es algo poquito. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Usted y yo, que somos en la mano de Dios, que sube con olor grato como la colonia, sube con olor grato delante de Dios como el perfume o como la esencia. Dios quiere en nosotros, en usted y en mí. Dios quiere trabajar, pero ¿sabe? Dios quiere moldearnos a cada uno de nosotros. Dios quiere moldearnos a usted y a mí. Y nos va a moldear. Y lo va a hacer. Y lo seguirá haciendo. Porque Dios quiere que de nosotros salga el mejor perfume. Dios quiere que de nosotros salga lo mejor. ¿Y cómo va a salir lo mejor en nosotros? Es cuando va apretando en nosotros. Porque va saliendo, ¿sabe qué? Nos vamos purificando. Y va saliendo solamente, va quedando lo bueno. Va quedando lo mejor. Va quedando lo esencial. Va quedando la esencia mismo. Y eso lo podemos hacer, ¿sabe? Solamente ¿cómo? Con la palabra de Dios. Estamos leyendo, mire. Lo voy a leer de nuevo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire, en el Antiguo Testamento, en ese templo estaba la presencia de Dios. Estoy leyendo en el Antiguo Testamento. Y allí Salomón se lo estaba dedicando. Pero recuerden también que la presencia de Dios antes estaba en una tienda, en el tabernáculo. Esa era la morada de Dios del santuario. Y Dios estaba en medio de ellos. Pero después de la promesa de Dios que fue hecha a David, aun siendo un hombre de guerra, le dijo, pero ¿sabe que David era un adorador? Podemos ver en los Salmos, David era un adorador, pero Dios le dijo, tú no puedes edificar mi templo porque has derramado mucha sangre. Pero tu hijo lo hará. Tu hijo lo va a hacer. Tu hijo va a ser Salomón, va a ser el que edifique templo para mí. Y mire lo que sucedió después de haber terminado su oración y la presencia de Dios descendió con su poder. Nuestra vida consagrada a Dios como templo necesita el fuego.
El fuego de Dios, por supuesto. Necesita que el fuego de Dios, ya que ese fuego es símbolo del Espíritu Santo y el fuego tiene varias funciones. La función principal es de limpiar. La segunda función es también de purificar y también de refinar. Cuando el fuego refina un metal y le quita la escoria para dejar brillante un metal, de la misma manera el fuego en la presencia nos limpia, nos purifica, nos limpia, pero también nos refina, nos quita todas las impurezas. Eso es lo que está haciendo. Nos quita, nos refina, nos quita toda la escoria. Y Dios quiere que dediquemos el templo. La pregunta sería, ¿cuál templo? ¿Somos templo del Espíritu Santo? El momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas, en ese momento nuestras vidas vienen a ser el templo. Y para poder cuidar ese templo, que es muy importante, tenemos que cuidar ese templo. ¿Necesitamos qué? Necesitamos guardarlo. Cada uno de nosotros, tanto usted como yo, somos los encargados de ponernos, ¿sabe qué? La armadura, ponerse la armadura y proteger el templo con nuestra vida. Pero eso, ¿sabe qué? Depende de usted y de mí. ¿Por qué? La palabra de Dios que me dice, de toda cosa guardada, ¿qué dice que guarde? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y allí es donde está el templo del Espíritu Santo. Entonces debemos guardarlo. Si allí está Dios, mire, hemos estado hablando las 32 semanas anteriores de este es mi Dios, pero si este Dios poderoso, glorioso, maravilloso, habita en su corazón, cuídelo para que no se contamine. ¿Verdad? Entonces, Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire, acompáñeme con la Biblia, por favor. Lea conmigo. Lea conmigo para que usted nunca sea engañado ni engañada. Lea conmigo. Dice, el cual está en donde dice, en vosotros. El cual tenéis ¿de quién? De Dios. Y que no sois, ¿qué dice? No sois vuestros. Lo repito. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay una razón. Alguien va a decir, ¿y por qué? Por una razón. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Si usted nació de nuevo, si usted es un hijo de Dios, usted no se pertenece a usted mismo y uno puede decir, yo hago en mi vida lo que yo quiero. Discúlpeme, la palabra de Dios me dice que usted tiene que hacer lo que Dios le dice que haga. Y ahí es el problema. ¿Sabe por qué? Porque empieza y dice, es que es mi vida. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No, pero es que yo creo. No es que yo creo. Es que Dios me dice y se acabó. No hay más. Dios me dice y se acabó. Entonces, ¿a quién le pertenece ese templo? ¿A quién? A Dios. Pero no todos, mire, el templo que está en el corazón, no todos le han dedicado a Dios. No todos. Dios quería que el templo de Salomón esté dedicado para la adoración a Dios. Y la oración de Salomón, nacida del corazón, con humillación, con adoración, con convicción de convertirse si alguno pecare.
esa convicción. Esa convicción que si alguno pecare, poder orar, poder regresar y decir, Señor, yo pequé, yo hice lo que no tenía que hacer. Señor, perdóname. Y vengo aquí y dedico mi templo. Pero ¿sabe? Acompáñeme. Segunda de Crónicas 7:2. Mire, es que este pasaje es muy hermoso. Es muy hermoso. ¿Y por qué le menciono esto que es muy hermoso? Porque a mí me lleva esto a entender cómo es la gloria de Dios cuando un templo es dedicado. Pero ¿sabe? Todo el mundo quiere ver la gloria de Dios, pero sin dedicar el templo. Yo quiero ver la gloria de Dios, pero quiero hacer lo que me da la bendita voluntad. Nunca verá la gloria de Dios. 7:2. Dice, mire, es que es tan hermoso, dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mire, ese templo era lo más grandioso. La pregunta sería, ¿qué es lo que le hacía hermoso? ¿La construcción? ¿Los materiales? Lo más hermoso, ¿sabe qué era? La presencia de Dios. Un templo sin la presencia de Dios, ¿qué es? Nada. Un templo sin la presencia de Dios no es nada. Este templo sin la presencia de Dios, absolutamente, ¿qué era? ¿Un solo edificio o una habitación? No había nada más. Pero ¿sabe lo que marca la diferencia? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que marca la diferencia. El deseo de Salomón era la dedicación del templo para que su presencia estuviera allí. Y al descender ese fuego, los sacerdotes pudieran entrar. Recuerde que la función de los sacerdotes era ofrecer los sacrificios. Y la función de los levitas era la alabanza y la adoración a Dios. Esa era la función. Pero nadie podía entrar. Mire, nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había llenado ese lugar. Apenas Salomón terminó de orar. Eso quiere decir que Dios conoce ¿qué? Conoce el corazón. Por eso cuando apenas terminó de orar, la presencia de Dios estuvo allí. Entonces Dios conoce que cuando alguien es recto de corazón y ora de la manera conforme a la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Recuerde también que Salomón oró conforme a las promesas de Dios. Dios desciende con su presencia y cada uno de nosotros debemos, ¿qué? Primero, mire, debemos respetar la presencia de Dios. Dios desciende con su presencia y cada uno debemos respetar, cada uno de nosotros debemos respetar la presencia de Dios, de tal manera que nadie le toque. Esa era la función. ¿Sabe qué? Viene algo a la mente. ¿Cuál era la función del lucero de la mañana? Y estoy hablando de Luzbel, el querubín protector. Él era el encargado de que nadie tocase la gloria de Dios. Él era el encargado de llevar la alabanza. Lo he enseñado eso anteriormente, solamente voy a ocuparnos menos de 2 minutos tal vez en esto. Así como Miguel es el guerrero, el arcángel, Miguel, mensajero, Luzbel era el encargado de que toda la alabanza y que toda la adoración sea solamente para Dios. Él era el encargado de ver, de chequear, de asegurarse que toda la alabanza sea solo para Dios. Pero ya vimos que ese querubín protector tocó. ¿Qué tocó?
porque quiso la gloria para él. Aquí hay una enseñanza muy hermosa, mis hermanos. Todo lo que hacemos, ¿para quién es? Para Dios. Todo lo que usted hace, ¿para quién es? Para Dios. Aún dice la palabra que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios. Es decir, en su trabajo, en su escuela, en su casa, con su familia, con sus amigos. Que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para quién. Como para Dios. Eso me dice la palabra. Y también cuidar que todo lo que se hace sea para Dios. Entonces, en la congregación vamos a asegurarnos que lo que usted esté haciendo sea para Dios, que la única motivación que sea para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Y que nadie se lleve la honra o la gloria, que nadie tope la gloria. Porque allí puede darse cuenta si su corazón, si su templo está dedicado a Dios. Se da cuenta que eso viene desde mucho tiempo atrás de querer topar la gloria de Dios. Y allí es donde tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos tocar la gloria de Dios. Toda la honra y la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Verso 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es por siempre. Mire, aquí sería una pregunta. ¿Era solo la postura de humillación? No. ¿Sabe qué era? El corazón. En el corazón es el corazón que tenemos que inclinarlo hacia Dios. Reconocer la presencia de Dios y ante esa presencia postrarnos y humillarnos ante esa presencia. Debemos humillarnos ante esa presencia de Dios. Diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es por siempre. Dios es bueno y debemos cantar todo lo que Él es. Mire, Dios es amoroso, bondadoso, glorioso, poderoso, omnipotente, omnisciente, fiel, admirable, paz, todos, lo hermoso que es Dios. Todo este tiempo que hemos pasado hablando de nuestro Dios, eso es nuestro Dios, ese es mi Dios, este es mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios, no hay, no existe. No hay nadie como nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando adoramos? Ellos reconocieron su presencia y cómo adoraban a Dios, reconociendo sus hechos, reconociendo lo que Dios hizo, reconociendo lo que Dios es. Que si no fuera por su misericordia, nosotros, usted y yo, hubiéramos sido consumidos. Si no hubiera sido por su misericordia, porque Dios es misericordioso. Por eso nos dice, Romanos 12, capítulo 1, dice, sus misericordias, mire, dice sus misericordias, porque Dios tiene misericordias de nosotros, de usted y de mí, todos los días. Y no una, no dos, son muchas misericordias que Dios tiene. Acompáñeme, verso 4. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Esta fue una intervención del rey y el pueblo. Entonces el rey y todo el pueblo, mire, el rey y todo el pueblo sacrificaron delante de Jehová. Este es una intervención. Verso 5. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio, escuche esto, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿usted cree que Dios se conmueve
por todo lo que podamos hacer por Él? Dios se conmueve con la actitud de su corazón. Dios se conmovió de la sinceridad al hacer estos sacrificios, porque lo estaban haciendo con sinceridad. Lo estaban haciendo con una forma, esos sacrificios eran para reconciliar al pueblo con Dios. Lo estaban haciendo para reconciliar al pueblo con Dios. Haciendo un paralelo, vamos a ver Efesios 1:7, haciendo un paralelo. Efesios 1:7. Acompáñenme, por favor, con su Biblia. Mire, siempre le diré, no use el teléfono, utilice Biblia. Por una simple razón, y lo voy a decir, porque usted está, ¿en dónde está ahora? ¿Usted está en un culto a Dios o no? Este es un culto de domingo. Usted está con el teléfono allí y de pronto le entró un WhatsApp y ya le desconcentró. Biblia. Amén. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? En Jesús. Por medio de su sangre. La sangre de Cristo fue el sacrificio para reconciliarnos con el Padre. En el Antiguo Testamento estaban matando ¿cuántos? Dice, ¿cuántos mataron? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas para reconciliar al pueblo con Dios. ¿Y nosotros qué sacrificio tenemos? El sacrificio de Cristo, que es el sacrificio más grande. Pero ¿sabe? Aquí hay algo. ¿Cuánto valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto usted está valorando ese sacrificio? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, tanto usted como yo tenemos que hacernos, porque sabemos que se creó una separación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Hubo una separación. El hombre tenía enemistad con Dios por causa del pecado, pero Jesús dice la palabra que es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Acompáñeme, Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2, verso 5. Mire, estamos conociendo a nuestro Dios. Este es mi Dios. Lo que ahora estamos viendo, ¿sabe qué? Es la profundidad de lo que significa el sacrificio de Jesús y lo que se valora. Mire, si ellos ofrecieron tantos animales para de esa forma estar en paz para con Dios, ¿cuánto usted pagó? ¿Cuánto pagó por esa paz con Dios? ¿Cuánto pagó? Y sabe, antes de leer este versículo quiero explicar algo. ¿Sabe por qué tenía que ser por gracia? Porque el hombre no podía pagar y no puede pagar. No podemos pagar. Ni usted ni yo no podemos pagar. Entonces tenía que ser por gracia. ¿Cómo podíamos pagar todo lo que Cristo ha hecho? ¿Cómo? Lo que Dios ha hecho, dándonos a su Hijo. ¿Cómo podemos pagar? Imposible. Por esa situación tenía que ser gracia, un regalo. Porque no podemos pagarlo, pero sí podemos agradecerle. Sí podemos valorarlo. Es diferente, ¿verdad? No podemos pisotear la sangre de Cristo y estar pecando y enseguida peco, perdóname Señor y regreso. Peco y regreso. Mire, eso no es una vida cristiana. Eso es lo que está usted jugando. Y no se puede jugar porque el juego es peligroso. Volvamos a 1 Timoteo 2:5 dice.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice? Jesucristo, hombre. Un solo mediador. Jesús es el puente. Jesús es el único que nos puede hacer pasar del un lado al otro. Es decir, de muerte a vida. Jesús murió para que todo aquel que reconociera su presencia y confesara sus pecados y se convirtiera de su mal camino, Dios oiría desde los cielos y sanaría su tierra. Sanará su corazón de esa muerte espiritual, de esa enfermedad mortal, de esa enfermedad del cuerpo. Jesús vino para sanarnos, quitar el pecado. No solo cubrió como en el Antiguo Testamento, hay alguna cosa más aún. Todos los sacrificios que se estaba haciendo en el Antiguo Testamento, no quiero pasarlo por alto esto, eran solo para cubrir el pecado. El pecado estaba allí mismo. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran solo para cubrir el pecado del pueblo. Pero el pecado estaba allí. Cuando Jesús muere en la cruz, quita todo el pecado. Mire, entonces, no está escondido el pecado, no está guardado allí donde que Dios no lo mire. No, 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 no. Está borrado totalmente el pecado. Entonces el sacrificio de Jesús va mucho más allá que en el Antiguo Testamento. Es más poderoso. ¿Por qué? Porque quita el pecado del mundo. Segunda de Crónicas 7:6. Segunda de Crónicas 7, verso 6. Dice: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Mire, los levitas adoraban a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros venimos a adorar a Dios? ¿Cuál es la razón por qué nosotros nos reunimos? ¿Cuál es la razón por la que usted está allí? Mire, no podemos reunirnos en el templo ahora por la situación que estábamos, pero usted está allí, frente al televisor, frente a su iPad, frente a su teléfono, frente a su computador. Usted está allí. ¿Sabe qué? Estamos congregándonos. Y eso está bien. Estamos congregándonos. Entonces, ¿nosotros para qué venimos? Bueno, ¿o para qué nos reunimos? Para cumplir. No, yo sé que usted no. Yo sé que usted viene para qué. O se conecta, ¿sabe para qué? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Y aquí hay la pregunta. Hágase usted la pregunta. Y voy a seguir esta pregunta, tal vez le voy a hacer más de 2, más de 3, más de 4, más de 5. Ya lo hice una vez, la pregunta, y lo voy a hacer otra vez. ¿Nuestro templo está dedicado a Dios? Mientras sigo hablando, seguiré haciendo esta pregunta. ¿Su templo está ya dedicado a Dios? ¿Su templo está dedicado para la alabanza y dedicado para la adoración? ¿Está dedicado para la santificación? Poder nuestras vidas. Mire, Juan 17:17. Nosotros tenemos, no hay opción. Fuimos hechos para adorar a Dios, fuimos creados. Mire, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica? La palabra. Entonces, mire, el templo de Dios está santificado porque es santo. Pero no leo la Biblia. Pero yo soy santo.
¿Qué está haciendo? Engañándose. No se engañe. No, es que yo soy santo. ¿Cuánto lee la palabra? Dije la semana pasada y lo voy a decir. No es más sabio el que sabe más Biblia, sino el que lo que sabe lo aplica. Alguien lo dijo, por eso lo estoy repitiendo yo. Me pareció interesante. Me pareció interesante. No podemos esperar. Es que necesito yo sentir el deseo. Necesito el deseo y debe venir en mi corazón. Porque para consagrar el templo, ¿sabe qué? Nunca lo va a sentir. Porque no son de sentimientos. ¿Sabe de qué es? De decisión. Porque el hombre siempre estará buscando pretextos para hacer lo que quiere hacer. Y excusarse de todas sus responsabilidades. Eso es el hombre, en sentido general. El hombre siempre está buscando. Y no lee la palabra de Dios. No ora. Pero sin embargo quiere que sea dedicado el templo. Va a ser imposible. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios es verdad. Y esa nos santifica porque nos limpia, nos lava. Y las situaciones que Dios nos pone en nuestras vidas, lo mencionaba anteriormente, ¿para qué era? Para sacar lo mejor de nosotros. Amén. Mi pregunta va a ser otra vez. Yo no voy a hacer preguntas y preguntas y preguntas para ver cómo está nuestra vida. Después de 33 semanas, ya en 33 semanas, yo creo que Dios ya hizo algo en su vida. Y si no lo ha hecho Dios, no es porque Dios no ha querido, sino que usted no se ha dejado. Entonces, en estos meses que ha pasado usted en casa, los que pasaron en casa, porque hemos tenido que salir a trabajar, personalmente he tenido que salir a trabajar. Mire, los que pasaron en casa, ¿cómo está su relación después de 2 meses con su familia? ¿Cómo está la relación de ustedes con sus hijos? ¿Cómo está la relación de ustedes en general con sus padres? ¿Cómo está la relación? Y también, para los que también hemos salido a trabajar, ¿cómo está nuestra relación con los demás? Porque, ¿sabe? Es en todas las áreas. No puede decir, no, es que solamente el uno sí y el otro para todos. Esto vino para todos. ¿Sabe para qué? Para saber dónde estamos nosotros parados. Todas estas pruebas, estas vicisitudes, ¿sabe para qué ha sido? Para saber si verdaderamente usted es un hijo de Dios y se comporta a la altura de un hijo de Dios. Sí. Y si verdaderamente podemos utilizar el dominio propio. Si verdaderamente utilizamos el amor. Si verdaderamente tenemos paz. Si verdaderamente tenemos gozo. Aquí es donde verdaderamente nos damos cuenta si es que soy cristiano o no soy cristiano. Aquí es donde yo me doy cuenta si soy o no soy. En las pruebas. Y yo le doy gracias a Dios por estas pruebas. Gracias a Dios. Además, dice la Biblia que tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo. Démosle gracias a Dios. Dios es bueno. Y es, ¿sabe qué? Es soberano. Y hablamos de eso, del Dios soberano. Entonces, Dios es bueno. Sigamos. Segunda de Crónicas 7, verso 7. Dice, también Salomón consagró la parte central del atrio, que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Mire, Salomón quería que de todo corazón dedicar el templo para la adoración y que allí morara la presencia de Dios. Y nosotros vemos que estamos para adorar a Dios. Pero ¿sabe? Le estamos adorando a Dios por lo que Él es o por lo que Él nos da. La pregunta sería, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo vivo. Dios quiere que usted y yo seamos un ejemplo vivo. Acuérdese, nosotros, usted y yo somos libros abiertos. Dice la palabra
que nosotros somos libros abiertos, que cualquiera pueda leer. ¿Qué va a leer en nosotros? Si usted está consagrado a Dios, el templo suyo está consagrado a Dios, mire, le estoy repitiendo constantemente, si su templo, el templo, está consagrado a Dios, cuando abre los libros, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Tal vez enemistades, tal vez un mal carácter, tal vez una falta de compromiso. Yo no lo sé. La palabra de Dios es la que nos está llevando y nos está diciendo, los demás van a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos hablando de, este es mi Dios y Dios me conoce, Dios sabe cómo estamos nosotros. Y dejemos de escudarnos que Dios conoce, Dios sabe que Dios, dejemos de escudarnos. Olvídese de ese famoso, es que Dios conoce. Sí, Dios conoce que usted no quiere comprometerse y eso es un problema muy grave. Entonces, todo lo que nosotros tenemos y hacemos es solamente por la misericordia de Dios. Y ahí nos damos cuenta que nosotros debemos adorar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir. Nosotros le adoramos a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Debemos ser agradecidos a Dios por todo lo que es. Él es Dios, Él es Dios. En nuestro corazón siempre debe haber una gratitud por lo que Dios es, no por lo que Él me puede dar. Verso 8. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. En la dedicación del templo hicieron fiesta allí donde se santificaba y se reconciliaron el pueblo con Dios. Verso 9. Dice, al octavo día hicieron solamente solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar. Mire, habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Entonces, ¿cómo los envió? Los envió alegres y gozosos de corazón. Hicieron fiesta por la dedicación del templo y del altar. Hicieron fiesta. Mire, entonces, no nos podemos acercar a la presencia de Dios sin habernos reconciliado con Él. No podemos acercarnos a Dios sin habernos arrepentido o tener un verdadero arrepentimiento. Es decir, y decirle, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Porque Dios quiere que dediquemos este templo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que dediquemos este templo, pero ¿cómo nos acercamos? Mire, yo lo he mencionado anteriormente y lo he dicho, mire, muchas de las veces sucede esto. Sucede que venimos y decimos, vamos a la congregación, vamos a la iglesia, vamos. Pero ¿sabe? Salimos enojados con el esposo, con la esposa, y le dice, vamos rápido porque estamos tarde y nos llegamos tarde a la iglesia, vamos. Y salen molestos de la casa. Salen molestos. Y van en el bus molestos o van en el auto molestos. Y llegan a la esquina y de pronto hay una transformación del rostro. Y la transformación del rostro ya se convierte en la esquina del cambio. ¿Por qué la esquina del cambio? Porque el rostro cambió, pero el corazón no. El rostro cambió y hay una cara de alegría y de felicidad, porque puede ser que se asome el hermanito o la hermanita. Pero en el corazón hay un enojo, hay una ira. ¿Por qué? Porque vino desde su hogar
desde su casa, salió enojado. Pero sin embargo, voy al templo y ¿sabe? No es para todos. Al que le tocó, reciba la exhortación en amor. Resulta que entra y ya comenzó el servicio y ya se está cantando. Y entra y empieza a cantar y a aplaudir y esto y lo otro y está contento y dice, me gozo en la alabanza. La pregunta es, ¿Dios recibió esa alabanza? ¿Cómo estaba? ¿Enojado? ¿Molesto? Por consecuencia, Dios no recibe esa alabanza. Y después, tampoco es ministrado el corazón. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Porque no cambió. No se puso a cuentas con Dios. Y lo único que hizo fue venir y hacer un acto de presencia. No le estoy diciendo que no venga, al contrario, le estoy diciendo cambie de actitud. ¿Me hice entender? Lo que estoy diciendo es usted y yo también tenemos que cambiar de actitud. Eso es lo importante. Mire, Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice, y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mire, ¿cuántos estamos marcados por el Espíritu Santo? Mire, ¿se da cuenta usted una gran diferencia? Que cuando nos ponemos a cuentas delante de Dios, estamos bien delante de Dios. Hemos sido consagrados para Dios. Porque usted está sellado ¿con qué? ¿Qué dice? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A mí me gusta leer el siguiente también. ¿Qué son las arras? Arras quiere decir que es la garantía. ¿Qué es la garantía? Y cuando dice que es la garantía, esas arras, y sí lo voy a decir, ¿por qué tengo que decirlo y tengo que enseñar esto? Mire, la gente está, ay, es que la vacuna del COVID-19 va a ser el microchip. Y tengo que ponerme el microchip. Mire, si usted fue sellado, ¿con qué fue sellado? ¿Con qué fue sellado? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Alguien puede venir, quitarle ese sello y ponerle otro sello? Si usted tiene el título de propiedad y usted le pertenece a Dios, ¿quién le arrebatará de su mano? ¿Quién? No hay nadie. No, pero ese puede ser un engaño para que ahí está el microchip, dice, la palabra dice, que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos guiados. Y el mismo Espíritu Santo nos va a decir, no lo hagas, pero el Espíritu Santo. Mire, ¿por qué le quiero decir esto? Para que se saque eso de la cabeza. Mire, años atrás, era el 666, que va a ser puesto en las frentes, el 666, o en la mano el 666. Y todo eso era el 666. Y después dijeron, no, nos equivocamos. No era el 666, era el código de barras. El código de barras es el código de barras. El código de barras en la frente o el código de barras en las manos. Eso es el código de barras. Y ahora salió que no es el código de barras. Nos equivocamos. Y ahora empezamos ¿con qué? Con el microchip. ¿Es el microchip? El que están diciendo que lo están poniendo. Ese es. Mire. Puede ser que sea un similar. No lo sé. Yo no quiero entrar en eso. Yo lo único que le estoy diciendo es que si usted está sellado con el Espíritu Santo, ¿quién puede poner un sello sobre ese sello? ¿Quién?
No hay nadie. No hay nadie. Y alguien va a decir, no, pero es que se deja. El Espíritu Santo nos va a decir, no. Viva tranquilo. Tenga paz. Aprenda a vivir como la palabra de Dios nos dice. Tenga paz. Dios nos va a decir el momento. Y además, eso tiene que ser primeramente, la iglesia debe ser arrebatada antes de que eso suceda. La iglesia se va en el arrebatamiento y después, como ya no hay, entonces ahora sí viene el anticristo y dice, ahora sí, venga, le pongo la marca. Lo que estoy queriendo decir es, viva en paz y viva tranquilo. Eso es me desvíe, yo sé que me desvío un poquito. Yo lo sé, pero sabe, es necesario poder entender y deje de vivir con esa mentalidad, ay, con ese miedo, con ese terror. Dios no nos llamó a vivir así. Lo he estado enseñando, Dios nos llamó a vivir en libertad y vivir bien, como se tiene que vivir. Como tenemos que vivir. Dios nos llamó a eso. Me desvié un poquito, pero es importante a veces. A veces tengo que desviarme, pero es para poner un énfasis allí en cosas que yo veo que la iglesia, en sentido general, como que está un poquito como que se está queriendo dejándose llevar. No, no, viva en paz. Cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo se lleve a su iglesia, esa es otra historia. A ver, entonces, aquí tenemos que ver algo entonces, regresando al tema. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, el amor del Padre no está en él. Entonces, nosotros necesitamos dedicar este templo a Dios. Y poderle decir, Señor, yo solo quiero ser tuyo. Señor, yo quiero que solo tu presencia more en mi corazón. Yo quiero que solamente tu presencia more en mí y honrarte a ti. ¿Cómo vamos a honrar su presencia si ahí está habitando alguien más? ¿Cómo? No. Usted me está diciendo que ahí está sentado Satanás. No. Pero ¿qué tal si ahí está sentado usted? Porque a veces se piensa eso. No. Es que aquí, si no está sentado Dios, está sentado Satanás. No. ¿Y qué pasa si usted está sentado usted allí, en ese lugar que le pertenece a Dios? Porque yo decido en mi vida. Yo soy el que decido. Yo soy. Acuérdese cuál es el pecado original. El egocentrismo. Ese era. Segunda de Crónicas 7:11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Mire, verso 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mire, ¿a cuántos nos gustaría que Dios nos diga, yo he oído tu oración y yo he escogido este lugar, su vida? Yo he escogido ese lugar para glorificarme en él, para regocijarme en él. Yo he escogido ese lugar. ¿Cuántos quisiéramos eso? ¿Usted acaso no quisiera que Dios le diga, yo quiero allí en esa casa, en ese templo, entrar, morar y estar allí? Yo quiero, a mí me gusta escuchar eso, porque es muy hermoso. Verso 13. Verso 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta
que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo. Mire, estas palabras en el capítulo 6 estuvieron en la boca antes de Salomón. Le dije que el contexto, esto venía del capítulo 6. Recuerda que al comenzar decía, esto viene del contexto del capítulo 6. Pero aquí Dios es el que está hablando, aquí está hablando Dios. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo, te va a venir la prueba. En otras palabras, lo leo de nuevo. Dice, si yo cerrare los cielos, mire, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a la langosta que consuma la tierra, y se enviare pestilencia a mi pueblo. En otras palabras, te va a venir prueba. Pero sabes, tú eres mi pueblo. Pero si yo permitiera todas estas circunstancias, ¿qué espero de ti? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios? Dios espera, ¿sabe qué? Humillación. Humillarnos delante de Dios. Y no decir, Dios, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me pasa este dolor? ¿Por qué tiene que ser de esta forma, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando estas situaciones, Señor? No, ¿por qué a mí? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué no, Señor? No lo quiero. Y Dios dice, lo que yo pido de ti es solamente humillación. Ese templo que usted tiene allí, ¿está dedicado? ¿Está dedicado a Dios? Dios diciendo, quiero humillación. ¿Recuerda usted la historia de Job? ¿Qué hizo Job? Se humilló, se postró. Dios dio, Dios quitó. Se humilló. ¿Cuánto tenemos que aprender? Esto es conocerle a nuestro Dios. Verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humillaren y oraren. Esto de orar es muy importante porque trae una definición que habla de súplica y ruego. Eso está hablando. Y Salomón estaba asegurándose en el capítulo 6 y él era consciente de lo que estaba orando, pero estaba recordándole a Dios. Estaba recordándole a Dios lo que Dios le dijo a su padre David. Y nosotros pudimos ver en la palabra de Dios cómo la presencia de Dios baja y limpia. Y los limpia y quemando todo el holocausto, quitando todo, cubriendo el pecado en ese tiempo. Acuérdense, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y por eso Salomón quiso asegurarse de que Dios, si el pueblo le fallaba, él esté dispuesto a perdonarlo. Dios estaría dispuesto a restaurarlo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere de nosotros que santifiquemos este templo, donde nosotros podamos mostrar humillación, donde podamos confesar nuestros pecados si fallamos, y de esa forma Dios va a sanar nuestra tierra. El plan de Dios no es desechar al pueblo, no es. Jesús derramó su sangre preciosa para perdón de todos nuestros pecados. El plan de Dios no es destruirnos, no es el plan de Dios. El plan de Dios que es diferente. Acompáñeme, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice,
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, limpiarnos de toda maldad. ¿Malo yo? ¿Qué me está diciendo? ¿Malo yo? Sí, usted y yo, malos. Eso dice la palabra. Dios quiere limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. No, pero yo no soy malo. La Biblia me dice que sí. Que debemos dejar. Pero ¿sabe cómo se deja? Cuando nosotros consagramos el templo. Y para consagrarlo al templo necesitamos nosotros ¿qué? Mire, lo que necesitamos es esto. Confesar nuestros pecados. Si mi pueblo peca, yo espero que se conviertan. Quiero súplica, quiero humillación para que de esa forma yo los sane. Esa es la única forma para que no se queden en el camino, porque en el camino se quedan resentidos, lastimados, amargados y desanimados. De esa forma se quedan. Hay muchos en el camino que se han quedado de esa forma, resentidos, lastimados, amargados y desanimados. Acompáñeme, Salmo 73:2. Salmo 73, verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Casi me deslicé. Y así hay mucha gente que se deslizó, pero se fue. ¿Por qué? ¿En dónde estaba puesta la mirada? ¿Por qué se dejaron desviar? ¿Por qué no se humillaron? ¿Por qué se dejaron de resbalar hasta el punto de llegar al resentimiento? Dejarse resbalar hasta el punto de dejar el compromiso. Se dejaron resbalar hasta el punto de estar en pleitos, en enojos, en contiendas y no se humillan. Por eso, y es por eso que Dios nos dice que Dios es el único Dios y es nuestro mejor consejero, es nuestro justo perdonador. ¿Qué hacemos cuando Él nos dice, ora por tus enemigos? ¿Y por qué? Porque yo soy justo. Sí, ora, ruega, suplica, sin razón o con razón, bendícelos. ¿Pero por qué? Porque eso dice la palabra. No, pero yo no. Aunque usted no crea, la palabra de Dios me está diciendo eso y tenemos que hacerlo. Acompáñeme, vamos rápidamente. Segunda de Crónicas 7, verso 15. Verso 15 y 16. Ahora, mire lo que dice. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mire, la clave de todo es esto, mire. Una vez que entregó y es dedicado el templo, una vez que usted dedicó su templo a Dios, porque pudo haber sido solamente decir yo soy el templo, sí está bien. Usted es el templo, sí está bien, yo estoy de acuerdo, eso dice, pero ¿lo he dedicado? Mire, Salomón tenía el templo, lo hizo el templo, pero no lo dedicó. Como consecuencia, la presencia de Dios no estaba allí hasta que lo dedicó. Una vez que lo dedicó, la presencia de Dios estuvo allí y hubo un cambio y fue diferente, porque la misma presencia de Dios, que dice ni los cielos de los cielos le pueden contener. Y Salomón decía, si ni los cielos de los cielos te pueden contener, ¿cuánto más te puede contener este lugar, este templo? Y yo lo llevo mucho más. No lo llevo yo. La Biblia lo dice, sino que estoy trayendo a memoria lo que dice la Biblia. Entonces,
Si ni los cielos de los cielos le pueden contener a Dios y viene a vivir allí, en ese templo, ¿cuánto menos viene a vivir aquí, en su corazón y en mi corazón? ¿Qué somos? Barro. Eso somos. Barro. La magnífica presencia gloriosa, poderosa de Dios quiere habitar en su corazón y en mi corazón, pero sí nos dedicamos. Si usted no lo ha dedicado su vida, su corazón, y consagrarle y ponerlo allí para Dios como Dios pide, no como usted cree, solamente allí se cumplirá lo que dice. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Solamente allí, no antes. Usted puede pasar orando. Usted puede pasar, mire, usted puede pasar haciendo lo que sea. Usted puede pasar haciendo lo que usted crea. Pero si no ha sido consagrado el templo para Dios, su oración no será escuchada. Estoy leyendo la palabra de Dios y así es. Porque Dios es justo. Amén. ¿Usted quiere que Dios le escuche? Yo sé que sí. Pasos importantes. Nacer de nuevo. Y si nació de nuevo, segundo paso, ¿cuál sería? Consagrar el templo, porque es templo del Espíritu Santo. Una vez que lo hizo, ¿quién mora? Está consagrado para Dios. Y de esa forma Dios escucha la oración. Amén. Mire, qué hermoso es entender con la clase de Dios que estamos tratando. Esto es un entendimiento, va mucho más allá de solo palabras. Esto, ¿sabe a qué nos lleva? A una conversión y una vida genuina en Cristo. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios amado, en esta tarde, Señor, por tu santa y bendita palabra. Tu palabra nos dice, Señor, o nos ha hecho un pequeño examen de conciencia, tal vez, o tal vez poniéndonos el dedo allí en la llaga, diciéndonos, tú dices que eres el templo, que tienes, eres el templo del Espíritu Santo, pero no has consagrado el templo. No has sido consagrado, porque te has contentado con solamente estar construyéndolo, pero no lo has hecho más. Y pones 2 ladrillos y vienes después de 2 meses a poner otros 2 ladrillos. Y te escudas y dices, estoy construyendo el templo. Dios quiere hacerlo, pero es de nosotros, de usted y de mí, consagrarlo. Dios quiere habitar en nuestras vidas. Dios quiere habitar en su vida. Dios quiere habitar en su corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, Señor, por esa verdad que están escritas aquí en tu palabra, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Gracias por lo que tú nos estás llamando, Señor, a un arrepentimiento, a una conversión, a una humillación. Padre, saber que al Creador del universo, del cielo, de la tierra, de todo lo finito y todo lo infinito, de todo lo que existe, de todas las galaxias, al Creador, Señor, quiere que lo consagremos aquí en este corazón, en este templo. Señor, ayúdanos a entender en la profundidad lo que tú nos estás enseñando, mi Dios. Padre, gracias te lo damos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos,
el Señor los continúe bendiciendo. Y sabe siempre, Dios es bueno, Dios es grandioso, Dios es maravilloso, misericordioso. El templo, si usted tiene, vamos a hacerlo que sea el templo más hermoso, porque allí no habita cualquier persona. Amén. Señor los continúe bendiciendo y vamos adelante. Amén. Un lindo resto de día. ¿Y sabe qué? A trabajar. A trabajar. Vamos a que ese templo sea como Dios quiere y resplandezca el rostro de Jehová sobre usted y sobre mí. Amén. Dios los bendiga. Un lindo día. Amén. Con óleo de alegría me has ungido, con voz y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con voz y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.